Ahora sí. Buenas tardes, recomenzamos nuestro curso de álgebra lineal. Vamos a comenzar hoy día a trabajar con lo que vamos a llamar matrices elementales, que van a ser muy importantes en la construcción de la matriz inversa y también en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales en resolución de sistemas lineales de ecuaciones. Entonces la primera matriz elemental es algo que vamos a llamar una matriz de permutación. Entonces, ¿qué cosa es una matriz de permutación? Es una matriz que vamos a construir a partir de la identidad y la vamos a construir permutando dos filas. Entonces, por ejemplo, la matriz de permutación IJ, que la vamos a denotar así, es la que se construye permutando la fila I con la fila J. Eso quiere decir tomar la fila I, ponerla en el lugar que estaba originalmente la fila J, y tomar la fila J y ponerla originalmente en el lugar que estaba la fila I. Entonces, por ejemplo, si queremos construir y 1,3 de tamaño 4, eso significa que esta es una matriz de 4 por 4, donde la fila 1 se cambió con la fila 3. Entonces la primera fila de la identidad parte con un 1, pero como la cambiamos va a ser 0, 0, 1, 0. Después va a venir su segunda fila, como siempre, 0, 1, 0. La tercera fila fue cambiada por la primera, y la cuarta fila sigue en su lugar de siempre. Entonces, ¿qué es una matriz de permutación? Simplemente es una matriz que se construye a partir de la identidad tomando la primera fila y cambiándolo con la tercera. Y esa es la matriz de permutación 1,3. ¿Ok? De la misma manera, ¿cuál sería la matriz de permutación de tamaño 3, 1, 2? Esa sería una matriz de identidad de tamaño 3, pero con la primera y la segunda fila permutadas. Entonces va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 0, y la tercera fila queda donde siempre está. Y por último, ¿qué pasa si nos preguntan por la matriz de permutación 1, 4 de tamaño 5? Bueno, esta va a ser una matriz de tamaño 5, que en la primera fila, en vez de tener la fila 1, va a tener la fila 4, así que va a ser 0, 0, 0, 1, 0. Después va a estar como siempre, perdón, en la fila 2 va a estar como siempre, va a tener 0, 1, 0, 0, 0. La fila 3 va a ser la de siempre, 0, 0, 1, 0, 0. La fila 4 va a estar la fila 1 de la identidad, y en la fila 5 va a estar la fila 5 de la identidad. Si se fijan, en este ejemplo es más nítido, esto es casi la identidad, salvo que esta fila, la identidad estaría acá arriba, y esta de acá arriba estaría acá abajo. Bueno, pero justamente así la queremos construir. Entonces, lo primero que nos dice la proposición 22 respecto a las matrices de permutación es que son matrices regulares, o sea, que tienen inversa. Más aún nos da una fórmula para su inversa, y sorpresa, nos dice que su inversa es ella misma. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio, veamos si eso es cierto. Veámoslo con esta que era más pequeña. Veamos si es cierto que si yo tomo esta matriz y la multiplico por sí misma, me da la identidad. Entonces, primero hagamos una verificación. Una verificación significa que tomamos un caso particular. Entonces, el caso particular de la matriz 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Y esa la multiplicamos por 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Entonces, en la primera posición nos va a quedar el resultado de esta fila por esta columna. Y si se fijan, como esta fila en la segunda posición tiene un 1 y esta también tiene un 1 en la segunda posición, esos unos se multiplican entre sí y es lo único que aporta la suma, así que ahí nos queda un 1. Después, cuando yo multiplique esta fila por esta columna, me doy cuenta que el único 1 está acá en la primera posición, mientras que el único 1 está acá en la segunda posición. Así que al multiplicar componente a componente, lo que va a pasar es que este 0 se va a encontrar con este 1 y lo va a anular, y este 1 se va a encontrar con este 0 y se va a anular. Así que el resultado es que acá al sumar me va a dar 0. Bueno, de la misma manera, uno ve que al multiplicar este por este, los unos no se encuentran y nos vuelve a dar 0.
Siguiente paso. Tomamos la segunda fila de la matriz que está a la izquierda y la multiplicamos por la primera columna de la que está a la derecha. Nuevamente nos damos cuenta que al multiplicarse esta fila con esta columna, los unos no se encuentran, así que esto va a ser 0. Mientras que cuando multiplicamos esta fila por esta columna, los unos sí se encuentran, así que da 1, bueno, y acá va a dar 0 también. Y por último, cuando yo multiplico esta fila por esta columna, me doy cuenta que los unos no se encuentran, tampoco se van a encontrar cuando multiplique aquí, pero cuando multiplique acá sí que se van a encontrar, así que eso nos dice que la última fila es igual a 0, 0, 1, que es efectivamente la identidad de tamaño 3. Así que al parecer la propiedad es cierta, o al menos funciona en este caso súper particular. Pero bueno, de hecho la propiedad es cierta, y ahora la vamos a demostrar en general. Pero antes de hacer la demostración en general, quiero que noten algo que estuvimos conversando en la parte de los ejercicios, que es lo siguiente. Cuando yo estoy multiplicando estas dos matrices, esta matriz con esta matriz, yo podría pensar que primero estoy multiplicando esta matriz por este vector fila. Y el resultado de eso lo anoto aquí. ¿Sí? O dicho de otra forma, las filas de la matriz producto son las filas de la matriz A multiplicada por la matriz B. Después de eso, me recuerdo el otro ejercicio que hicimos, que dijimos que cuando yo multiplicaba un vector fila por una matriz, lo que hacía era combinar las filas de la matriz. ¿Sí? Cuando yo multiplico este por esto, lo que estoy haciendo es combinar estas tres filas. ¿Y cómo las combino? Las combino diciendo, tomo el primer escalar y lo multiplico por la primera fila, tomo el segundo escalar, lo multiplico por la segunda fila, y tomo el tercer escalar y lo multiplico por la tercera fila, y después sumo cada fila como si fuera un vector. Pero ¿qué es lo que notamos en este caso particular? Bueno, uno se da cuenta que cuando yo tomo este escalar y multiplique por la fila, no importa lo que haya acá en la fila, el escalar es 0. Así que la fila va a desaparecer de la suma. Lo mismo va a pasar cuando yo lo que multiplique contra este escalar, que también es 0. Esta fila tampoco va a aportar. Y como justamente estoy multiplicando por 1 la fila del medio, lo que estoy diciendo es que la forma de combinar las tres filas de la matriz que tengo a la derecha es ignorando la primera y la tercera y dejando solo la segunda. Dicho de otra manera, cuando yo tengo un vector fila que tiene solo ceros y un único 1, como este caso, lo que me hace esta multiplicación al multiplicar esta matriz es seleccionar la fila correspondiente al coeficiente que es igual a 1. En este caso, como el coeficiente igual a 1 es el segundo, seleccioné la segunda fila y eso fue lo que puse acá. De la misma manera, cuando multiplico por esta fila, esta matriz, lo que estoy haciendo es seleccionar la primera fila. Y eso que está aquí fue lo que vino a parar acá. Y por último, cuando yo tomo esta fila y lo multiplico por esta matriz, como estoy multiplicando por 0 dos de las filas de la matriz, estoy solo seleccionando la última, que es lo que vino a parar acá. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro. Y lo que vamos a hacer ahora es probar la proposición en general. Cuando yo quiero mostrar la igualdad de dos matrices, lo puedo hacer componente a componente, perfecto, pero también lo puedo hacer fila por fila. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque, bueno, yo sé justamente que si yo miro este producto, yo miro el producto de IN y J consigo mismo, y me pregunto cuánto vale, por ejemplo, la fila K, ¿sí? Yo sé, en lo que hicimos antes, yo sé que son lo mismo que la fila K de la primera, o sea, tomo mi matriz, la primera matriz que tengo, tomo, estoy diciendo fila, así que la fila K y todas sus columnas, es la fila K de la primera multiplicada por la segunda. ¿Sí? Perdón, multiplicada por la segunda que es IJ. Ahí sí. Ahora, se me cerró el chat.
Un segundito. Ahí sí, se me había perdido el chat, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que, de nuevo, yo la matriz I conozco bien las filas de esta matriz. Pues, las filas de esta matriz, si K no es I ni J, las filas de esta matriz son exactamente las filas de la matriz de identidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo puedo decir... acá tengo que hacerlo por caso, entonces vamos a decir, si K es distinto de I y K es distinto de J, esto va a ser la matriz de identidad de tamaño n, su fila késima, multiplicado por la matriz ij de n. Pero la fila késima de la identidad no es otra cosa que una fila que tiene un 1, ¿cierto? Solo en su késima posición. Así que lo que me hace es simplemente recuperar la fila ij de n, la fila K de esta matriz, pero en el caso que K es distinto de I y de J, esta matriz, esa fila es exactamente la fila K de la identidad. Así que esto es la identidad de tamaño n, fila K. ¿Sí? Así que fíjense, la késima fila de este producto es exactamente la késima fila de la identidad si K es distinto de I y de J. ¿Sí? Entonces, esa es la gracia de lo que estuvimos haciendo antes. La gracia de lo que estuvimos haciendo antes era que nos mostraba que cuando yo quiero ver una fila completa de un producto, lo puedo ver como las filas de la primera multiplicadas, la fila correspondiente a la primera multiplicada por la segunda. ¿Y por qué? Porque de estas matrices de permutación conocemos bien sus filas, que son simplemente filas que son de la identidad, salvo que para algunos índices son una fila cambiada, pero siguen siendo filas de la identidad. Ahora, ¿qué pasa en el caso que K es igual a I? Bueno, si K es igual a I, lo que nos estamos preguntando es por eh, la iésima fila de esta matriz producto, ¿cierto? Va a ser la iésima fila de esta matriz pegándole a esta matriz que está acá. Entonces tenemos, que va a ser entonces la iésima fila de la matriz de permutación multiplicándole a la misma matriz de permutación. ¿Ok? Pero resulta que la iésima fila de la matriz de permutación que yo tengo acá yo la conozco. ¿Por qué? Porque justamente esta fila que está acá es una matriz que se construye, parte siendo la identidad, y que después yo cambio la fila I con la fila J. Entonces, la iésima fila de la matriz de permutación no es otra cosa que la jésima fila de la identidad. Y eso le está pegando a la matriz de permutación IJ. ¿Y qué es lo que sucede de nuevo? Que la jésima fila de la identidad, yo la conozco bien, la jésima fila de la identidad tiene solo ceros, salvo en la jésima posición, así que cuando le pega a otra matriz, lo que hace es seleccionar su fila J. Pero ¿cuál es la fila J de la matriz de permutación? Bueno, era la que originalmente era la fila I de la identidad. Así que fíjense bien, lo que estoy diciendo es que cuando K vale I, la iésima fila de este producto es la iésima fila de la identidad. Y por último, cuando K es igual a J, bueno, de nuevo, vuelvo a esta fórmula que está aquí, tengo que la jésima fila de este producto es la jésima fila de la matriz de permutación pegándole a la matriz de permutación. Eso lo escribo diciendo, esto es I y J N J por la matriz I y J N. De nuevo, ¿qué es la fila J de la matriz de permutación? Era lo que originalmente era la fila I de la identidad, así que esto es IN, identidad fila I, multiplicándola a la matriz IJ. Pero, ¿qué es lo que hace la matriz de identidad en su fila I? Tiene solo ceros, salvo un 1 en la posición I. Y ese 1 lo que me hace es, igual que antes, seleccionar la iésima fila de esta columna, bueno, perdón, de esta matriz, y la iésima fila de esta matriz era lo que originalmente era
la jésima columna de la identidad, perdón, la jésima fila de la identidad, así que esto es INJ, fila J. Resumen, yo miro mi matriz, el producto de matrices que estoy calculando, y veo que su késima fila vale la késima fila de la identidad, cuando K es distinto de I y K es distinto de J, perfecto, entonces tengo que ver, bueno, ¿qué pasa cuando K vale I? Cuando K vale I, o sea, cuando estoy mirando la iésima fila de este producto, me doy cuenta que vale justamente la iésima fila de la identidad, y cuando miro la jésima fila de este producto, me doy cuenta que vale la jésima fila de la identidad. O sea, en cualquier caso, una fila de este producto es una fila es la fila correspondiente a la identidad, y por lo tanto, entonces, esta matriz no es otra cosa que la matriz identidad. ¿Sí? Así que se prueba la proposición, ¿y cuál es la conclusión? Que efectivamente la matriz de permutación no solamente es regular, sino que es su propia inversa. ¿Ok? Ahora, lo que es más interesante es lo que sucede cuando yo multiplico una matriz cualquiera A y la multiplico por la izquierda por una matriz de permutación. Si yo, hay gente que le llama eso premultiplicar. Si yo premultiplico la matriz A por una matriz de permutación, el resultado es la misma matriz A, pero con sus filas cambiadas. Lo que estaba en la fila I va a quedar en la fila J y lo que estaba en la fila J va a quedar en la fila I. ¿Sí? O sea, el efecto de premultiplicar por la matriz de permutación es permutar filas, y de la misma manera uno puede ver que el efecto de postmultiplicar o de multiplicar por la derecha por una matriz de permutación es permutar columnas. Entonces, si yo tengo una matriz dada que por alguna razón yo quiero hacerle un cambio de columnas, un flip, le llamarían si fueran de esa gente que hace skate, ¿cierto? Lo que hay que hacer es multiplicarlo por una matriz de permutación. Entonces, la demostración de esto va en el mismo sentido. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a tomar, vamos a decir, miren, primero sea un K distinto de I y K distinto de J, y vamos a calcular cuál es la késima fila de la matriz de permutación multiplicada con A. Y la késima fila, por lo que ya dijimos, esto no es otra cosa que la késima fila de la primera matriz por la matriz A. Pero resulta que la késima fila de una matriz de permutación cuando K es distinto de I y de J no es otra cosa que la késima fila de la identidad. Y la késima fila de la identidad, les recuerdo que esto es 0, un 1 en la posición K y 0 después. Y cuando multiplico un vector de esta forma por una matriz A, lo que estoy haciendo simplemente es escoger su késima fila, así que esto no es otra cosa que la késima fila de A. Así que es cierto, esta matriz que está acá, para toda fila que no sea I y J, o J, para toda fila que no sea I o J, es exactamente igual a la fila que tendría la matriz A original, o que tiene la matriz A original. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando yo miro la fila I de esta matriz? Cuando yo miro la fila I, eso me da, por lo que ya vimos, esto es I y JN, fila I multiplicado por A, y esto, de nuevo, yo sé que la matriz de permutación es simplemente una matriz de identidad, pero donde yo cambié la fila I y la J por la J, así que si estoy preguntándole la fila I a esta matriz, si pregunto la fila I a esta matriz, es lo mismo que preguntar la fila J a la matriz identidad, y eso multiplicado por A no es otra cosa que escoger la fila J. Y por último, cuando yo miro la jésima fila de esta matriz, eso de nuevo es la jésima fila del primer factor multiplicado por el segundo, y eso de nuevo es simplemente la matriz de identidad
pero como estoy mirando la fila J de la permutada, esto es la fila I de la identidad, pegándole a A, y eso no es otra cosa que la fila I de A. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Que cuando yo miro esta matriz, si miro sus filas distintas que la iésima y la jésima, son exactamente la misma fila que tenía antes. Y si miro la fila I, en realidad ahora tengo la fila J, y si miro la fila J, ahora tengo la fila I. Así que efectivamente, el efecto de premultiplicar por una matriz de permutación, una matriz cuadrada, es simplemente cambiar sus filas. ¿Ok? Lo de las columnas se los dejo a ustedes porque es muy, muy parecido. Ahora, vamos a introducir el segundo tipo de matriz elemental, que este es un poquito más sofisticado, porque fíjense que además de depender de dos índices distintos de I y de J, depende de un lambda en el cuerpo. O sea, estamos agregando un escalar, un número, un elemento del cuerpo. Y la construcción, fíjense que es, la vamos a llamar EIJ super n. Cuando esté claro el tamaño, vamos a omitir el n de lambda. Va a ser una matriz cuadrada que se va a construir a partir de la identidad, pero a la fila J le vamos a sumar la fila I multiplicada por lambda. Chuta, ¿qué quiere decir esto? Veamos. ¿Qué cosa sería entonces EI13 de tamaño 4 de 3? Bueno, esto sería, primero, tomo una identidad de tamaño 4 y a la fila 3 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por 3. Pero eso en particular, estas matrices son una identidad donde solo cambia la fila que está indicada por el segundo índice. Así que las primeras dos filas de esta matriz van a ser exactamente las de la identidad. Y así también la cuarta. ¿Ya? Pero la tercera fila, que es la que está indicada en el segundo índice, va a cambiar y va a decir, mire, tome su fila original, que era 0, 0, 1, 0, y a eso súmele esta fila de acá arriba, pero multiplicada por lambda. Si la fila de arriba yo la multiplico por lambda, como acá tengo solo ceros, a eso no le hace nada, y lo que hace es aparecer un lambda acá, ¿no? Lambda por 1. Y eso es lo que estoy sumándole a esta fila de acá abajo. Pero aquí estoy sumando 0, acá estoy sumando 0, acá estoy sumando 0. Así que solamente estoy sumando lambda acá. ¿Cuál es el resultado? Que aquí me va a quedar lambda, que en este caso es 3, 0, 1, 0. Ojo con algo. Esta fila que está, perdón, esta matriz que está acá es triangular inferior, porque todos sus elementos que están sobre la diagonal son 0. ¿Sí? Nos dirá eso que todas las matrices de este tipo son triangulares inferiores. La respuesta es no, salvo en el caso en que el índice en el que estoy interviniendo es más grande que el que tengo antes. Entonces, por ejemplo, como acá 3 es más grande que 1, eso automáticamente sé que me va a generar una matriz elemental triangular inferior. En el caso contrario, lo que va a pasar es que me va a quedar triangular superior. ¿Sí? Bueno, hagamos otro de los ejemplos que se nos proponen acá. Entonces dice, mire, hagamos la matriz elemental de tamaño 3, que tomó la fila 1 multiplicada por 5 y se la sumó a la fila 2. Y eso es. Entonces, como les digo, solo cambia la fila 2, así que las otras son las de la identidad. Y en la fila 2 lo que hice fue tomar la fila 1 multiplicada por 5, así que me queda así. Ya, el otro ejemplito se los dejo a ustedes para que lo hagan después. Y ahora viene algo que es un poquito impresionante, en mi opinión, que nos dice que todas estas matrices son regulares, ¿sí? O sea, son invertibles, y además su inversa no está dado por la misma matriz como en el caso anterior, como en el caso de la matriz de permutación, pero está dado por casi la misma matriz, donde lo único que hice fue cambiar el lambda por menos lambda. Entonces, por ejemplo,
la inversa de esta matriz sería E12 menos 5. La inversa de esta matriz sería E13 menos 3. ¿Sí? Entonces, vamos a probar eso. Entonces, y para probarlo, de nuevo vamos a probarlo por filas. De hecho, por eso lo hice, la proposición que vimos antes. Ahora, fíjense en algo, ¿eh? Que las filas de estas matrices elementales son todas iguales a las de la identidad, salvo la que está marcada por el segundo índice. Y en esa fila solo hay dos elementos distintos de 0 siempre. El 1 que viene original por venir de una identidad y el número que aparece al agregar la otra fila sumada. ¿Se entiende? Ok. Entonces, veamos cuánto vale E y J n de menos lambda por E y J n de lambda. Queremos probar que eso es igual a la identidad. Entonces, por demostrar que eso es igual a la identidad. Entonces, primero vamos a tomar una fila que sea acá distinta de J. Distinta de la fila J. Y vamos a ver cuánto vale esa fila de este producto. E y Jn de menos lambda por E y Jn de lambda, su fila K. Nosotros ya descubrimos que esto es la fila K del primero. Perdón, se me pasó otro símbolo. Es la fila K del primero multiplicado por la segunda matriz, E y Jn de lambda. Ahora, dado que K es distinto de J, la fila K de esta matriz, que está acá, no es otra cosa que la késima fila de la identidad. Porque la matriz E es igual a la identidad, salvo en la fila que está indicada por el segundo índice. Así que esto es la identidad N. La identidad N, fila K, multiplicado por E y J N de lambda. Y de nuevo, como esto es la késima fila de la identidad la conozco bien, su késima fila tiene solo ceros, salvo la posición K, así que al hacer esta multiplicación, lo que me queda es la késima fila de la matriz, IJ de lambda. Pero, de nuevo, como K es distinto de J, eso no es otra cosa que la késima fila de la identidad. Así que efectivamente, en el caso de que K sea distinto de J, la késima fila de este producto es igual a la késima fila de la identidad. Así que solo nos falta ver cuánto vale la jésima fila de este producto para ver si es igual a la fila J de la identidad. Y en tal caso, tenemos que este producto es igual a la identidad, porque es igual fila a fila. Entonces, la fila E y J n de menos lambda por E y J n de lambda, fila J, esa fila J es, ya vimos, la jésima fila de la primera matriz multiplicando a la segunda. Así que nos queda la fila E y J n de menos lambda J multiplicando a E y J de lambda. Pero, ¿cómo es la jésima fila de esta matriz de acá? Bueno, la jésima fila tiene solamente dos valores que son distintos de 0. ¿Sí? Tiene el valor 1 que viene de cuando la construimos como la identidad, ¿sí? En la posición J, y el valor menos lambda en la posición I. Así que esto se puede escribir que es exactamente igual a
menos lambda por la fila I de acá, fila I, más, una vez, porque es un 1, la fila J original. ¿Sí? Si yo escribir simplemente la fila J original, E y J de lambda, fila J. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la fila J de la matriz E y J, nosotros sabemos cómo es. Tiene un 1 en la posición J, ¿sí? Y tiene un lambda en la posición I. ¿Sí? Repito, esto que está acá, la fila J de la matriz E y J, yo la conozco bien, tiene un 1 en la posición J, que es lo que viene de la identidad, pero además en la posición I yo le agregué un lambda. Y por otro lado, fíjense bien, de que nosotros sabemos que I es distinto de J. Entonces, como I es distinto de J, la Jésima fila de esta matriz es simplemente perdón, la Iésima fila de esta matriz es simplemente la Iésima fila de la identidad. Por lo tanto, esto lo vamos a escribir, esto es igual a menos lambda, la Iésima fila de la identidad, multiplicado por, o sea, perdón, sumado a la Jésima fila de el lambda. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense bien. Justo se ve un poco mal, pero esta fila que está acá solo tiene un elemento distinto de 0 en la posición I. Y ese elemento distinto de 0 es el escalar que tengo acá, que es menos lambda. Esta fila que tengo acá tiene dos elementos distintos de 0. Tiene un 1 en la posición J y tiene un lambda en la posición I. Entonces, cuando yo sumo componente a componente, posición a posición, los únicos que se encuentran es lo que está en la posición I de acá, que es un lambda, con un menos lambda que viene de acá. Y como lambda menos lambda da 0, me doy cuenta que lo único que sobrevive de sumar estas dos filas es una fila que tiene muchos ceros y tiene solamente un 1 en la posición J. Ah, pero eso yo sé cómo se llama. Eso es la fila J de la identidad. ¿Se entendió? ¿Cuál es la moraleja entonces? La moraleja es que efectivamente, fila a fila, esta matriz que tengo acá es igual a la identidad, por lo tanto, esta matriz que está acá es la inversa de la que está acá. Así que efectivamente, estas matrices son todas invertibles y su inversa es casi ella misma, pero en vez de ponerle, no sé, 3 es menos 3, en vez de ponerle menos 8 es 8, en vez de ponerle pi es menos pi. ¿Sí? Bien. Lo siguiente en orden es ver el efecto de multiplicar esta matriz elemental por una matriz A cualquiera. Y lo que vamos a probar ahora, es que el efecto de esa multiplicación es dejar a la matriz A igual, salvo en la fila J. O sea, todas las matrices de A son iguales a las matrices de esta matriz, salvo la fila J, donde la fila J de esta matriz ahora tiene lo que estaba originalmente en la fila J de A, pero se le sumó multiplicado por lambda todo lo que estaba en la fila I de A. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que hay que hacer es que vamos a probar que esencialmente esta matriz y esta matriz son iguales en todas las filas salvo la J, o para todas filas distintas de J son iguales, y que la fila J de esta matriz es igual a la fila I de la matriz A multiplicado por lambda más la fila J original. Y entonces, veamos, si K es distinto de J, ¿cuánto vale la fila de EM y J de lambda por A, fila K?
como lo hemos hecho toda esta clase, cuando yo quiero saber la fila de un producto de matrices, va a ser la fila de la que está a la izquierda multiplicada por la matriz de la derecha, entonces esto es simplemente la matriz, ¿qué le puse M? Ah, sí, está bien, es M. Porque fíjense que A es una matriz no cuadrada, es de M por N, entonces si yo quiero multiplicarla por la izquierda, tiene que tener tantas, la matriz de la izquierda tiene que tener tantas columnas como filas tiene A, y A tiene M filas, ¿sí? Fíjense acá. A tiene M filas, por lo tanto necesito una matriz acá de M columnas, así que por eso es EM. De IJ lambda por A fila K, perdón, ya habíamos escrito eso, la fila K multiplicado por la matriz A. Y una vez más nos decimos, pero bueno, estas matrices de elementales yo sé cómo son. Si no estoy mirando la fila J, que es justamente el caso, si yo estoy mirando una fila que es distinta a la fila J, esto que está acá, sus filas son las filas de la identidad, por lo tanto esto es la identidad de tamaño M, fila K, multiplicado por A. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo sé que la késima fila de una identidad no es otra cosa que 0, 0, 0 y un 1 en la posición K y todo el resto 0. Por lo tanto, lo que hago al multiplicar por la izquierda por ese vector y combinar las filas de A es seleccionar la késima fila. Entonces esto es A sub K, A fila K. Entonces efectivamente, todas las filas de este producto que son distintas de la fila J son iguales a la de la fila de la matriz A. Y ahora, ¿qué pasa cuando ponemos justamente la fila J? Bueno, la fila J de este producto es de nuevo la fila J de esta matriz multiplicado por A. Y la fila J de esa matriz, nosotros dijimos cómo se construía. Esa fila J es lambda veces la fila I de la identidad más la fila J de la identidad. Y eso lo estoy multiplicando por A. ¿Sí? Y que es lo bonito que nosotros probamos, que la multiplicación de matrices, porque recuerden que las filas son matrices de una fila por varias columnas, pero son matrices al fin y al cabo. Por lo tanto, aplican todas las propiedades que ya conocemos para la multiplicación de matrices, y en particular que la multiplicación distribuye por la suma. Así que esto es lambda im fila i multiplicado por a más im fila j multiplicado por a. Y cuando yo multiplico la fila i de la identidad por una matriz, lo que hago es sacar su fila i. Así que esto es igual a lambda veces la fila i de a más, y cuando multiplico por la fila j y la identidad de una matriz, lo que estoy haciendo es sacar su fila j. Así que efectivamente, lo que decía la proposición era cierto. La matriz que resulta al multiplicar A por la izquierda por una matriz elemental es igual a A en todas sus filas distintas de J, y en la fila J simplemente aparece la fila J de A, pero agregándole lambda veces la fila I de A. Voy a hacer aquí un micro ejemplo para que lo vean con numeritos. Eso que está ahí es la matriz elemental de tamaño 2, donde tomé la matriz, la primera fila, y se la sumé multiplicada por 2 a la fila 2. Y si eso lo... ¿cuál es el efecto de, entonces, de multiplicar por eso una matriz A que va a ser 1, 1, 2, 2? Fíjense bien. Cuando yo hago esa multiplicación, tomo eso y multiplico por ese 0 me anula el de acá. Dicho de otra forma, esa fila me selecciona la primera fila de acá al multiplicar. Así que el resultado va a ser 1, 1. Después, tomo esto acá,
multiplico por 2 este 1 que tengo aquí, multiplico por 1 este 2 y sumo. Entonces me queda 2 por 1 más 1 por 2, o sea, 4. Y lo mismo al otro lado, porque de hecho son iguales, así que me queda 4. Y fíjense que efectivamente la matriz producto, ¿qué cosa es? Acá el J en nuestro caso es 2, porque es la segunda fila la que se cambiaba. Entonces, fíjense que la primera fila es la fila de la matriz original, eso es igual a eso. Y la segunda fila del producto, fíjense bien, es la segunda fila de la matriz original, pero más 2 veces la primera fila. Y eso es lo que nos da 4. Si multiplico esto por 2 y sumo, me queda 4 y 4. ¿Ok? ¿Quedó claro? Y lo último, perdón, que queremos probar en la clase de hoy, que es algo muy sencillo, y de hecho ya lo sabemos, nosotros sabemos que cuando tenemos productos, matrices regulares, su multiplicación es una matriz regular. Como hemos probado que todas las matrices elementales y de permutación son regulares, el producto de todas ellas sigue siendo regular. ¿Sí? O sea, si yo tengo una matriz de permutación y la multiplico por una matriz elemental de esta forma, por ejemplo, multiplico esta matriz por una matriz de permutación de las que teníamos antes acá arriba, ¿cierto? Por estas. Eso, y si multiplico muchas de ellas, si multiplico 50 de ellas, lo que resulta que no va a ser una matriz de estas elementales que hemos llamado, va a ser también algo regular, va a ser algo invertible. Y de hecho nosotros sabemos que cuando tenemos el producto de cosas invertibles, eh, la inversa de ese producto es la multiplicación de las inversas, pero cambiadas de orden. ¿Sí? Así que en realidad esto es bastante trivial porque acabamos de probar que las matrices elementales son regulares y nosotros ya sabíamos que el producto de matrices regulares es regular. Así que este corolario es muy directo de todo lo que hemos dicho antes. Ok, entonces con eso doy por terminada la materia de la clase, así que voy a detener la grabación.